Hola, amigos de YouTube, dale un fuerte like a mis videos, activa la campanita para que puedas recibir todas mis notificaciones. Hoy es el especial de 1K de suscriptores. Hoy el dinosaurio del navegador de Google en menos de 5 minutos. Es ese típico dinosaurio que aparece cuando se te cae la conexión a internet. Es un T-Rex. La historia detrás de este misterioso juego es luego de llegar a Google desde Francia en 2012 para trabajar en Chrome. Lo que nunca imaginó es que se iba a convertir en el creador de uno de los personajes más conocidos del planeta. El dinosaurio que aparece cuando nos quedamos sin conexión. Había que encontrar la forma de entretener a las personas en un momento tan molesto como ese, y que mejor que los videojuegos para salvarnos el día. Chrome Dino hizo su debut durante el segundo semestre de 2014, aunque silbando bajito. Era el divertido y secreto proyecto de un pequeño grupo interno de Google. El T-Rex pixelado ya existía, lo había creado él mismo 2 años antes como uno de los símbolos de error de conexión, pero ahora esa creación se transformaba en la protagonista de un runner que hoy juegan 270 millones de personas por mes. Para ganar este juego es muy imposible porque es casi infinito, aunque el juego parece no acabar salvo que el jugador tropiece con alguno de los obstáculos en él. No es así. Lo cierto es que resulta prácticamente imposible que una persona lo complete, pues está diseñado para durar 17 millones de años, esto como una referencia al tiempo aproximado que el T-Rex vivió en la Tierra. Explico las conexiones. La terminal 1 del potenciómetro va al positivo de la protoboard, el negativo va a hiper del potenciómetro y el GND va al GND del LCD, RS del LCD va al Arduino, el RW va al negativo, el enable va al 11 del Arduino, D4 va al C. D4 va al 5 del Arduino, D5 va al 4 del Arduino, D6 va al 3 del Arduino y D7 al 2 del Arduino. El pin del otro lado va a una resistencia de 1 kΩ conectada al positivo de la protoboard y el último le da tierra. Dejo en el link de la descripción el código del proyecto y el esquemático eléctrico, pero si solo llego a los 500 likes y 5K de visitas, revisamos el código, lo compilamos. Las imágenes de la LCD se hacen a través de un procesado de píxeles a bits, a dígitos binarios, por medio de Excel y Visual Basic, o a través de un convertidor online. Les dejo la página en la descripción. Button, la terminal 1 va conectado al pin 13 del Arduino y se conecta a una resistencia del pull-up que va a tierra. La terminal 2 va a positivo de la protoboard. Interconectamos los polos de la protoboard. Si quieren más proyectos así, dale me gusta y comparte mis videos. Los materiales que necesitamos son una LCD 16x2, un Arduino, 2 resistencias de 1 kΩ, un push button, jumpers macho, un potenciómetro, un protoboard grande o mediano. Bueno, adiós, les dejo un gameplay.